Hace 66 millones de años, en un día que comenzó como cualquier otro, la vida en la Tierra alcanzaba su punto máximo de esplendor. Los dinosaurios dominaban cada continente desde hacía 165 millones de años. Nada hacía presagiar que ese día sería el último. Hora cero, a las 3 de la madrugada, hora local del Golfo de México, un asteroide de 12 kilómetros de diámetro, más grande que el monte Everest, atravesaba la atmósfera terrestre a 72.000 kilómetros por hora. En ese momento, ningún dinosaurio lo sabía aún. Impacto: el asteroide golpeó la península de Yucatán con una energía equivalente a 2 millones de bombas nucleares. En el primer segundo, excavó un cráter de 180 kilómetros de diámetro y 30 kilómetros de profundidad. La roca fundida salió disparada al espacio. En los primeros 10 minutos, el calor fue tan intenso que la roca se vaporizó y subió a la estratosfera. Fragmentos de roca fundida, llamados tectitas, comenzaron a llover sobre todo el planeta como meteoritos en miniatura. Todo lo que podía arder, ardió. En la costa, el megatsunami generado por el impacto alcanzaba una altura de 300 metros, más alto que el edificio más alto del mundo. La ola barrió el interior del continente americano a cientos de kilómetros. Todo lo que vivía en las costas murió en minutos. Hora 1, los dinosaurios que sobrevivieron al impacto inicial miraban un cielo que ya no era azul, era negro y naranja. El polvo y el hollín de millones de incendios simultáneos comenzaban a cubrir la atmósfera. La temperatura comenzó a subir en todo el planeta. En las siguientes horas, la temperatura en la superficie superó los 100 grados centígrados en muchas regiones. Los animales que no habían muerto por el fuego directo morían ahora por el calor. Era como estar dentro de un horno global. Los océanos comenzaron a hervir en las capas superficiales. Pero los dinosaurios más inteligentes y los más rápidos buscaban refugio. Crías de velociraptor se ocultaban en cuevas. Pequeños mamíferos, nuestros ancestros, se enterraban profundo en madrigueras. En las profundidades del océano, a 5.000 metros, algunos animales ignoraban completamente la catástrofe de la superficie. Hora 8, el sol había desaparecido por completo. Una nube de polvo y sulfuro cubría toda la Tierra. Era de noche permanente a nivel global. Sin luz solar, la fotosíntesis se detuvo. Las plantas empezaron a morir. Sin plantas, la cadena alimentaria completa comenzaba a colapsar. Las plantas más grandes comenzaban a marchitarse. Los herbívoros gigantes, como los triceratops y los hadrosaurios, necesitaban toneladas de vegetación al día. Sin comida, sin agua limpia, con el calor y el ácido sulfúrico en el aire, los animales grandes eran los más vulnerables. Hora 12, la mitad del día ha pasado. El impacto liberó tal cantidad de dióxido de azufre que la lluvia ácida comenzó a caer sobre todo el hemisferio norte. El pH del agua de lluvia era equivalente al del vinagre. Los ríos y lagos se volvieron tóxicos. En el otro lado del planeta, en lo que hoy es la India y China, los dinosaurios allí habían sentido el terremoto más potente de los últimos 100 millones de años, 12.5 en la escala de Richter. El suelo entero se movía en ondas, como si el planeta temblara de miedo. Hora 16, en lo que hoy es el estado de Montana, un tiranosaurio rex de 9 toneladas permanecía inmóvil. No había presa que cazar, el cielo estaba negro, la temperatura había descendido 20 grados. No lo sabía, pero era el último de su especie que quedaría vivo en esa región. Los pterosaurios, que volaban a miles de metros de altura, encontraron el aire irrespirable. El dióxido de azufre quemaba sus pulmones. Uno a uno caían del cielo. Las aves primitivas, con pulmones más eficientes, tendrían más suerte. Las aves son los únicos dinosaurios que sobrevivieron. Hora 20, la temperatura global había descendido 30 grados desde el impacto. Lo que antes era un clima tropical se convertía en algo parecido a un invierno de impacto nuclear. Las últimas plantas tropicales morían, los últimos grandes herbívoros caían exhaustos. En las profundidades del mar, algunas criaturas sobrevivían aún. Los tiburones, que habían sobrevivido a 5 extinciones masivas anteriores, buscarían en los océanos muertos el alimento suficiente para resistir. El 75% de las especies marinas moriría en los meses siguientes. Hora 24, el último día de los dinosaurios terminaba. En ese momento, el 75% de todas las especies de la Tierra estaban extintas o en proceso de extinción, pero en una pequeña madriguera, una hembra de mamífero del tamaño de una ardilla alimentaba a sus crías. Esos pequeños animales cambiarían el mundo.
Los dinosaurios no fallaron, no fueron lentos ni estúpidos, dominaron la Tierra 165 millones de años, nosotros llevamos solo 300.000, fueron destruidos por la mala suerte de un asteroide en el momento equivocado. Sin ese asteroide, hoy ellos dominarían la Tierra, y nosotros no existiríamos.